Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nelson Castillo. Soy egresado de la licenciatura de Relaciones Internacionales y tutor de la materia de Ciencias Sociales. Esta tarde tendré el gusto de estar trabajando en la temática de orígenes de la desigualdad en El Salvador, las raíces económicas de la desigualdad, la agudización de la desigualdad y el conflicto social como resultado de la desigualdad en nuestro país. En la temática del día de ahora, por supuesto, tenemos una agenda a desarrollar. Esta agenda estará prácticamente constituida por una breve introducción de la temática, los temas a desarrollar, los tres ejes principales que estarían constituidos en las raíces de la desigualdad, la agudización de esta y el resultado del conflicto social. Asimismo, estaré brindando una conclusión de la temática a desarrollar y unas breves preguntas que nos permitirán dar un mayor análisis y darnos a entender de cierta medida cómo la agudización y la desigualdad en nuestro país ha tenido efectos trascendentales. Para empezar, es de suma relevancia dar una breve definición de desigualdad social. Cuando hablamos de desigualdad social, les comparto esta definición de Antonio Acosta. Este es un escritor que habla acerca de los orígenes de la burguesía en El Salvador y en su definición menciona que se refiere al trato diferenciado o discriminado que una persona tiene hacia otra por su clase social, su religión, su género, su raza, su nacionalidad, entre otras cosas. Por lo general son las minorías sociales las que reciben con mayor frecuencia un trato discriminatorio. Los grupos dominantes se valen de la discriminación para ejercer control sobre los grupos minoritarios. De esta definición, que es bastante amplia, es bastante relevante retomar la idea de clase social o clase social económica, que es el aspecto que más nos interesa a desarrollar en esta temática, como una clase minoritaria, que sería el caso que se acopla a nuestra definición, hace y ejerce todas las posibilidades para establecer leyes y utilizar el aparato del Estado como un instrumento para determinar todo aquello que le beneficie y le mantenga el status quo. Elementos que serán discutidos en las siguientes diapositivas según la temática se vaya desarrollando. Una vez dada esta definición de desigualdad, es importante recaer en la desigualdad de El Salvador. Y la desigualdad económica en el país se puede retomar desde la importancia del cultivo del café, que significa para nuestra nación, y que es por ello que a continuación se muestran las causas que determinan una desigualdad constante durante el siglo XIX y siglo XX. Acá se retoma bastante el siglo XIX y el siglo XX, y la importancia de ir un poco al pasado es porque el contexto histórico es un elemento muy relevante en las ciencias económicas para determinar por qué la situación económica o la situación actual está determinada en cierta medida. Es por ello que se retoma el siglo XIX y siglo XX y se irán discutiendo esas características que nos permitirán tener un mejor entendimiento de la desigualdad en El Salvador. Dentro de esta se retoman estos tres puntos: que El Salvador es un país que se basó en la agricultura y llevó al gobierno a incentivar la siembra del café en gran escala. Nos vamos a meter en esta área porque es esta la que nos permite dar pie a esa desigualdad. Otro punto relevante a retomar sería la expropiación de tierras ejidales y comunales, incentivando la siembra del café a través de la propiedad privada, y el cultivo de café, que fue otro de los elementos, se extendió en todo el territorio nacional como la prioridad de nuestro gobierno en ese periodo. Estos son los elementos que caracterizan específicamente
finales del siglo XIX, donde el café jugaba, o la producción del café jugaba un papel bastante relevante en nuestra economía, y es por eso que las políticas de este periodo irán encaminados en este específico sector. No se podría hablar en definitiva del café, o cómo la prioridad a la producción del café tuvo una gran relevancia a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, sin mencionar al señor Rafael Saldívar. Y este da paso a los orígenes de la oligarquía salvadoreña, que nos permite entender el porqué de los orígenes de la desigualdad de El Salvador. Aquí se puede ver cómo una cosa va relacionada con la otra. Y al hablar de los orígenes de la oligarquía salvadoreña, esta se remonta a finales del siglo XIX, gracias a los decretos del expresidente Rafael Saldívar, que en 1980 promovió reformas que consistían en la abolición de tierras comunales y ejidales. Todo esto realizado por la importancia que representaba el cultivo de café durante el siglo XIX. Es aquí que nos permite entender cómo el gobierno de Rafael Saldívar hizo todo lo posible para asegurar el status quo de una oligarquía salvadoreña que conllevaría a la desigualdad salvadoreña. Y es aquí donde encontramos el punto de relación. Luego, ¿cuáles son o qué son esas reformas que el señor Rafael Saldívar propuso que conllevaban a una desigualdad económica en nuestro país? Para empezar, entre las reformas que se menciona, que este propuso, consistían en despojar a los indígenas de las tierras comunales y ejidales, debido a que esto contribuía al desarrollo de la economía y así librarse del sistema arcaico e ineficaz del uso de la tierra. Si bien esta idea traída por Rafael Saldívar se podría escuchar hasta cierto punto brillante, se debería de conllevar un poco de análisis a esta, porque aquí se identifica si realmente beneficia a una minoría o nada más a esa economía de una pequeña clase que siempre se ha visto beneficiada y que le da surgimiento a esta. Es donde entraría nuestro punto analítico y que se discutiría un poco más adelante en las preguntas que iré realizando al final. Como la gran pregunta también surge, ¿cómo lograban controlar el sistema político y económico mediante a estas reformas? Y prácticamente se hace mediante las familias que controlaban las grandes haciendas a finales del siglo XIX. Se impulsa una ley que consistía en la ley de jornalero y jueces agrícolas. Es bastante curiosa porque esta ley buscaba que los pobladores de la región o indígenas que habitaban las tierras trabajaran en los mismos cultivos del café en todo el proceso que este implicaba, y eso cierta medida generaba una dependencia tanto de las grandes haciendas como de los empleados a las grandes haciendas, porque esta ley al mismo tiempo evitaba que estas poblaciones se movilizaran o migraran, ya sea a la capital o al país vecino Honduras, con la finalidad de trabajar en las bananeras, que también tuvieron su apogeo a finales del siglo XIX. Si bien identificamos en esta parte que gracias a las reformas del señor Rafael Saldívar, la clase oligarca de ese periodo manipuló el Estado con la necesidad de establecer leyes que garantizaran que estas minorías sirvieran a esas grandes haciendas que luego llegan a la profundización de la economía salvadoreña, que igual se estará discutiendo más adelante. La pregunta es quiénes eran los que estaban detrás de todo esto. Hasta la fecha son familias reconocidas, familias como Viles Melis, familias como Lemus, la familia Sola, familia Mesa,
eran esas familias que tenían un papel predominante en la política que se establecía en nuestro país en ese periodo, y se hacía cualquier cosa posible para que las personas siempre dependieran de estas haciendas. Era bastante interesante en los datos encontrados que la modalidad de trabajo era, se trabajaba para la hacienda, se le brindaba al empleado la alimentación y se le pagaba por medio de fichas que al final eran utilizadas para comprar productos en la tienda, que curiosamente estaba localizada en la misma hacienda, y que el dueño de la tienda era el mismo dueño de la hacienda. Entonces era un círculo que permitía únicamente el beneficio de esa clase minoritaria, y es ahí donde podemos ir identificando cómo poco a poco se va generando esa desigualdad económica y social en nuestro país a finales del siglo XIX, y que esta le va a dar pie al siglo XX. Una vez discutido estos aspectos, se genera la desigualdad social en nuestro país, pero no siempre se ha tenido un éxito. El éxito en cuanto a beneficios que le generó a esa clase en ese periodo. Hablaremos también de una agudización de la desigualdad. Tienen beneficios y ya hay desigualdad, y todavía se agudiza esta. Hace aún más complicada la situación para esa clase trabajadora, que siempre ha tenido que depender de las leyes o el manejo que le dé la clase minoritaria a esta. La agudización de la desigualdad, para entrar al tema, prácticamente hace referencia al siglo XX, y es donde empezamos con el siglo XX, y se agudiza debido a los cambios que la economía mundial va ejerciendo sobre la economía salvadoreña, pero que las reformas que se hicieron no contribuían a la diversificación de la economía que permitiera un avance económico durante este siglo. En palabras más sencillas, ¿en qué consistía la agudización de la desigualdad? Prácticamente eran aquellas reformas que fueron encaminadas hasta cierto punto a modernizar nuestra economía para que se pudiera beneficiar a esas mayorías que siempre habían sido desprivilegiadas a través de ciertas reformas. ¿Por qué la necesidad en el siglo XX de hacer una cierta reforma? Sabemos que todo lo que pasa internacionalmente también estará afectando nacionalmente. El siglo XX se caracteriza por grandes avances. Si bien el siglo XIX la revolución industrial había tenido un gran apogeo, poco a poco estaba llegando a estos países más dependientes, y surge la necesidad de ir actualizándose. El problema es que las reformas que se hicieron en ese momento nunca buscaron diversificar la economía salvadoreña, que es uno de los grandes problemas, y nos hicieron dependientes únicamente del cultivo del café, agravando la desigualdad y beneficiando a unos pocos. No se tomaron grandes ejemplos, como por ejemplo se podría dar la República Popular China, que en el siglo XX, en la década de los 80, se realizaron reformas que contribuían a la modernización de la economía, a la diversificación de la economía, que eso contribuía al desarrollo social también de sus poblaciones. Otro claro ejemplo están los Estados Unidos de Norteamérica, una economía que siempre se ha procurado estar bastante diversificada, y bien claro vemos el ejemplo del entretenimiento, vemos la tecnología, vemos las materias primas, son productores de materias primas, vemos los productos agrícolas, que tienen un papel pero trascendental a nivel mundial, la venta de productos agrícolas norteamericanos, y así diferentes áreas de la economía que los norteamericanos tratan de actualizar y de diversificar para poder tener una mayor competitividad a escala mundial, cosa que hizo falta en nuestros gobiernos debido a que estos estuvieron enfocados a beneficiar unas minorías y ser un instrumento prácticamente para enriquecer las arcas de estas oligarquías. Y es ahí donde vemos también la relación y cómo se va agudizando la desigualdad en nuestro país. Es por ello
que traigo también a relevancia las causas que permiten aún más la concentración de la riqueza, o llámese así, la agudización de la desigualdad. Aquí estamos haciendo referencia, bien lo señalo nuevamente, al siglo XX, entre 1900 a 1999, durante todo ese siglo, y en el periodo en el que se realizaron reformas que tienen gran relevancia es en 1950. En 1950 se trata de llevar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y en qué consistía este? Prácticamente este es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados a través de mecanismos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Para tener un mejor entendimiento de la temática, puedo explicar esto y hacer relación con lo anterior en torno al cultivo del café. Si bien el cultivo del café era la prioridad en ese contexto a finales del siglo XIX, este va dejando de tener relevancia a nivel internacional. Es por eso que se da la necesidad de la industrialización en nuestra economía, pero que esta, curiosamente, iba a ser llevada otra vez por esas pequeñas oligarquías, por ese resultado de desigualdad que generaron presidentes como Rafael Saldívar, ya que eran estos mismos que se habían beneficiado del cultivo del café y que luego tenían el capital suficiente para poder invertir en una industrialización de la economía. Es ahí donde surgen las industrias por ejemplo, de vestimentas, zapaterías, de productos alimenticios, y poco a poco va haciendo más efecto la revolución industrial en nuestro país, porque surge la necesidad en la población, y también sabemos que en las ciencias sociales una característica muy principal es que la sociedad y la economía es bastante cambiante. Entonces esto se debe ir acoplando a las necesidades tanto locales como internacionales. Es por ello que menciono en esta diapositiva que el capital acumulado por el sector agroexportador ayuda a financiar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, porque eran estos los cuales tenían el dinero o los instrumentos, los elementos, el poder político para poder influenciar y obtener un beneficio de este. Si bien el modelo trajo beneficios para esa clase minoritaria, se habla también que este encontró un obstáculo inmenso, ya que las personas no tenían el suficiente poder de adquisición para integrarse a la industrialización. Y es aquí que vemos el resultado de que todas estas políticas enfocadas al beneficio de una minoría llega a afectar hasta cierto punto a las grandes mayorías, y que no permite el avance también de estas minorías, porque, como lo dice aquí, el obstáculo que las personas tenían era no poder tener ya sea el poder adquisitivo o no estar preparados intelectualmente para enfrentarse a un sistema de industrialización. Prácticamente no existía una mano de obra cualificada que podía hacer frente a un sistema de industrialización, a un sistema competitivo mundial donde El Salvador pudiera ser competitivo con grandes economías. Háblese de Singapur, háblese de Hong Kong, háblese de Alemania, porque nuestros gobiernos nunca se preocuparon por incentivar la profesionalización de la población a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Como mencioné, pues el interés estaba enfocado hasta cierto punto a beneficiar a esas minorías, y cada vez contribuye más a agudizar esa desigualdad que es bastante característica
de la región. Entonces mencionamos aquí cuáles son las consecuencias de la agudización de la desigualdad social debido al modelo de la industrialización por sustitución de importaciones y los efectos que tiene el sistema internacional en nuestro país. El primero es que el sistema o el modelo de sustitución de importaciones hasta cierto punto contribuye a agudizar la desigualdad. Son pocos los que se van a beneficiar de esta, son pocos los que están preparados intelectualmente para ser utilizados en este nuevo sistema o en la implementación, ya sea de nueva industria, implementación de nuevas tecnologías, de nuevos avances, por la falta del interés de una educación más especializada en nuestro país. Entre las consecuencias está la guerra civil de El Salvador. Sabemos que en la década de los 80 esta es resultado de esa inconformidad de la población por tantos años de no buscar el beneficio ni las políticas que realmente contribuyen a sacar de la pobreza a estas grandes mayorías que se encuentran en todo el territorio salvadoreño. Otro elemento que es bien importante, que lo había prácticamente mencionado anteriormente, es que las personas que optaron por la educación, y esto es un resultado del modelo de industrialización, dieron rápidos resultados positivos, ya que debido al nivel de especialización o pues que habían estudiado, estos podían optar un beneficio de la industrialización, y esto contribuyó a crear una clase media urbana en El Salvador o en San Salvador durante la década de los 50, que prácticamente aquí se ve cuando nace el seguro social, el fondo para la vivienda, debido al poder adquisitivo que es la minoría hasta cierto punto estaba adquiriendo, porque había optado por la profesionalización y la cualificación de su mano de obra, porque siempre ha existido una parte de la sociedad que estuvo interesada en la educación, ya que vieron en esta una posibilidad para salir de la pobreza. Qué bien por esta minoría y qué lástima por nuestro gobierno de ese periodo que no buscó que la población entera entendiera la importancia de esto, y quizás hoy en día los niveles de desigualdad social que tenemos no serían los que tenemos, y tal vez tendríamos un nivel económico más competitivo, aunque sea a nivel de Centroamérica. Luego, menciona acá que entre los efectos del sistema internacional contribuyen también a la agudización de la desigualdad en nuestro país. Como mencioné anteriormente, los acontecimientos internacionales ejercen o tienen una gran relevancia en los acontecimientos internos de nuestro Estado. Se da la crisis del petróleo en 1973, lleva a una inflación a nuestro país del 10%. ¿Y en qué consistía la crisis del petróleo? Prácticamente fue una crisis que se generó entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países localizados en el Golfo o productores de petróleo, específicamente Arabia Saudita. Tuvo prácticamente una crisis diplomática en la cual se regulaba la cantidad de recursos energéticos o petróleo que se vendía a los países dependientes de países occidentales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, que sus economías de alto consumo exigen una gran dependencia de los recursos petroleros, así como la economía salvadoreña, que hasta cierto punto necesita de este recurso, y que si conlleva a que se encarezca este recurso, contribuye a la inflación y al incremento de todos los productos que necesitan del petróleo o que necesitan de para su movilización. Otro de los efectos que se puede ver, o consecuencias, se dirían más de la agudización, es que medianos y pequeños empresarios fueron los más afectados. Algunos llegaron hasta la quiebra para la década de 1973. Como sabemos, las crisis económicas conllevan al cambio de dinero, lleva al cambio de dinero de manos, como fue el caso de 1929, el caso del 73, el caso del 2008,
2008, con la crisis monetaria, con la crisis financiera de los Estados Unidos, que afecta prácticamente a medianos y pequeños empresarios, tanto de estos países como de países regionales, porque en cierta medida ejercen o tienen un gran efecto en nuestra sociedad. Una vez mencionado cómo esta desigualdad incrementa, cómo esta desigualdad se agudiza, es importante mencionar otro resultado que es bastante relevante y que van juntos, van de la mano, y es la desigualdad y el conflicto social. El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. Es por ello que en El Salvador, al generarse una desigualdad social, se puede ver diferentes sectores sociales enfrentados por hacer valer o por hacer prevalecer sus intereses. Prácticamente, y en palabras simples, el resultado de desigualdad es conflicto social, donde ambas partes o las partes involucradas verán la amenaza en el otro. Aquí lo menciono, son la empresa privada, las poblaciones, el gobierno, y esto, al verse identificado, amenazado, conlleva la movilización de las masas a una revolución, se podría decir, o a una guerra civil que exija esos derechos que han sido violentados por esas minorías que ejercen su poder, que establecen su poder mediante el aparato del Estado. Todo en definitiva está relacionado, los orígenes de la desigualdad, cómo ésta se agudiza y cómo ésta concluye en un conflicto social. El mejor ejemplo de conflicto social en nuestro país es la guerra civil en la década de los 80. Esta, si bien respondía a los intereses de esas grandes minorías que se vieron violentadas tras tantos años de gobiernos que no buscaron ni procuraron un avance en la situación económica del país, prácticamente estos se alzaron, ya sea por intereses, por diversos intereses, y hacer eco en la sociedad y buscar una situación económica que hasta la actualidad no se ve tan reflejada, siendo honesto desde mi punto de vista, no se ve tan reflejada, pero que hubieron cambios, nacieron nuevas instituciones, nacen los derechos humanos, la Policía Nacional Civil, pero que hasta cierta medida no han respondido, o se quedaría corto ese conflicto social para realmente haber disminuido esta agudización de la desigualdad. En mi punto de vista, consideraría que en la actualidad la agudización de la desigualdad se mantiene constante, es característica de Latinoamérica, de Centroamérica, y que esto se va a evitar únicamente cuando existan gobiernos o políticas que vayan encaminadas a beneficiar a estas minorías. Como conclusión de la temática y para relacionar todos los puntos, decimos que la desigualdad salvadoreña es resultado en cierta medida de los decretos de la abolición de tierras comunales. Es un elemento, porque si hacemos un estudio más profundo, podríamos identificar que en la administración del general Gerardo Barrios se podrían encontrar más características que contribuyan a entender que la agudización o la búsqueda de crear esa minoría oligárquica en nuestro país estaba desde que nuestro país logró encontrar la independencia. Esto es un elemento que se debe seguir, que se debe seguir estudiando, siendo honesto, pero como marco de referencia he considerado
que la administración de Rafael Saldívar nos podría dar un punto de partida para poder hacer un análisis del surgimiento de la desigualdad en nuestro país. Otra conclusión sería que la agudización de la desigualdad se generó ya que la industrialización no representaba un beneficio a la población, ya que ésta no contaba con la mano de obra cualificada que pudiese hacer frente a las exigencias de la industria. Quiere decir que nunca se procuró porque la sociedad tuviera un estudio adecuado, una universidad o más de una universidad con las capacidades para poder profesionalizar, tecnificar a gran población y poder hacer frente a los grandes retos que la economía mundial nos trae como sociedad salvadoreña. Otro punto para concluir sería que el conflicto social surge de la desconformidad de la población que nunca se había visto beneficiada de las ganancias que la economía salvadoreña podría brindarles. La organización que se dio en 1980, sin duda alguna, responde a esto, pero que detrás de esto todavía habrían más elementos a analizar y que nos podría responder el momento de las preguntas, si realmente la guerra civil responde a esa desigualdad social o si respondía a otros intereses. Otra conclusión a la que puedo llegar de esta temática es que en la actualidad existen altos niveles de desigualdad salvadoreña que son características de una América Latina que por años ha sido pisoteada por los intereses de minorías que hasta la fecha realizan todo lo posible por mantener el status quo y que son apoyadas por países occidentales que le beneficia la dependencia de Occidente. Algo que aprenderán los estudiosos de las ciencias sociales es que caracterizar nuestro país o la región latinoamericana o buscar caracterizarla, vamos a encontrar, al buscar caracterizarla, vamos a encontrar muchas similitudes. Entre estas, podemos ver que el aspecto de desigualdad no solamente se ve en nuestro país, y esto es para poder hacer un mejor análisis y poder entender no solo cómo funciona El Salvador como estructura social y económica, sino que toda América Latina como tal. Podemos ver altos niveles de desigualdad en países como Nicaragua, países como Honduras, Colombia, los más altos niveles de desigualdad en países con gran capacidad económica como Brasil, países como México, que cuentan con grandes cantidades de recursos energéticos y con posiciones geoestratégicas que podrían convertir a estas naciones en potencias regionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa el mismo ejemplo que pasa en nuestro gobierno o con nuestros gobiernos, que únicamente han estado trabajando para beneficiar ya sea a clases prioritarias, a burguesías como casos de Costa Rica o a oligarquías como es el caso salvadoreño que surge del clamado cultivo del café de la del siglo XIX en finales de 1880 en 1890. Una vez discutida toda esta temática, traigo tres preguntas que hasta cierto punto nos permiten tener un mayor análisis y entender más la temática, y entre estas sería